Buenos días. Buenos días, bienvenidos a la segunda sesión ordinaria 2018 del Comité Científico para la Reconstrucción y el Futuro de la Ciudad de México y del Comité Directivo del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México. Estamos a 27 de abril de 2018, son 12:30 horas y empezamos con el punto 1 de la orden del día, que es la lista de asistencia y verificación del quórum legal. ¿Tenemos quórum? Ya tenemos quórum. Voy a ceder la palabra al maestro Eduardo Vega López, nada más para dar un breve antecedente y seguiremos con los demás puntos. Muy buenas tardes, tengamos todos nosotros, y les agradezco mucho que estemos aquí reunidos en nuestra segunda sesión ordinaria. En nuestra segunda sesión ordinaria del Comité Científico para la Reconstrucción y el Futuro de la Ciudad de México, del Comité Directivo del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México. Básicamente ocuparé unos pocos minutos para poner algunos antecedentes que muchos de nosotros ya conocemos, pero para poner en contexto la parte sustancial de nuestra sesión. Evidentemente, como todos sabemos, posteriormente a los sismos de septiembre del año pasado, este Consejo Económico y Social decidió sesionar de manera permanente con el propósito de discutir y acordar de qué forma íbamos a colaborar con el gobierno de la ciudad en los trabajos de la reconstrucción. A partir del 2 de octubre se constituyó formalmente con ese propósito este Comité Científico para la Reconstrucción y el Futuro de la Ciudad, con la presencia de 12 universidades o instituciones de educación superior a escala nacional, y estuvieron presentes en ese momento tanto los rectores, directores generales o equivalentes titulares de esas dependencias universitarias. A partir de entonces a la fecha hemos venido sesionando en este comité científico con el propósito de diseñar, realizar y entregar los resultados de estudios especializados para apoyar las decisiones públicas y las políticas que, a propósito de la reconstrucción de la ciudad, está tomando el gobierno de la misma, y también tendrá que seguirlas tomando en el futuro. Precisamente con esa intención se convocó a estas 12 universidades o instituciones nacionales de educación e investigación científica y académica, y se dio un plazo para la entrega de propuestas de proyectos de estudios. Concluido ese plazo, se tomó la decisión de hacer una primera selección de los mismos, y 20 proyectos de estudio fueron sometidos a la consideración de la Asamblea General del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México el pasado 1 de diciembre. Allí se acordaron esos 20 estudios para ponerlos en vigor, y se instruyó a la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad se hiciera lo conducente, de acuerdo a sus lineamientos programáticos y presupuestales, por supuesto, a fondear los recursos necesarios para la realización de los estudios. Posteriormente se discutió ya en febrero pasado, en una sesión similar a esta, que con el propósito de que tuviéramos una capacidad técnica mayor a la de los aquí reunidos representantes de sectores social, empresarial, profesional, académico y de las instituciones de este comité científico, que nos apoyáramos en la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad para que fungiera como Secretaría Técnica del Comité Científico, con el propósito de que nos auxiliara y realizara las funciones de ser una suerte de filtro especializado para la pertinencia y el rigor metodológico de las propuestas de estudios que ya se habían autorizado por parte de la Asamblea General del Consejo. Posteriormente,
se hizo lo que conforme a la ley vigente en la ciudad se debe hacer. Se solicitó a todas las dependencias de la administración pública del gobierno de la ciudad que se nos señalara si había estudios similares o equivalentes a los propuestos, con el propósito, por cierto, de no duplicar ni esfuerzos ni de asignar recursos presupuestales a conocimiento que ya se tuviera en alguna de las oficinas del gobierno de la ciudad. De esos esfuerzos se dará información inmediata por parte justamente del secretario técnico de este comité científico, que es el titular de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del gobierno de la ciudad, el doctor David Junco García. Y entonces escucharemos lo que él evidentemente nos tiene que señalar a propósito de cuáles son los estudios que realmente vamos a firmar entre el Consejo Económico y Social de la ciudad y las instituciones que los realizarán, con el ánimo de tener en poco tiempo esos resultados en la mano y entregárselos no solo al gobierno de la ciudad, por supuesto, sino señaladamente a su comisionado especializado en las obras de reconstrucción y transformación de la Ciudad de México. Sin más, yo quisiera evidentemente darle la palabra al maestro David García Junco Machado para que nos presente estos resultados. Muchas gracias, Robert. Seguimos con el orden del día, y nada más antes de seguir vamos a hacer la dinámica de la sesión. Ya todo el mundo tiene los documentos, entonces te voy a obviar la lectura de la SAC. Ya se ve. Voy a obviar la lectura de las actas y simplemente me voy a ir a la sustancia de cada uno de los puntos. El punto 2 es lectura y en su caso aprobación del orden del día. Ya todos vieron el orden del día de los miembros del comité. Si están de acuerdo y si no tienen alguna consideración, lo aprobaríamos por unanimidad. ¿O hay algún comentario sobre el orden del día? No, se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto 3, que es la presentación y en su caso aprobación del acta de la primera sesión ordinaria del Comité Científico para la Reconstrucción y Futuro de la Ciudad de México, del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, que se realizó el 2 de febrero de 2018. Si no hay ningún comentario, voy a obviar claramente la pregunta y si están de acuerdo, ¿alguien tiene algún comentario? Si no hay comentarios, se aprueba el acta por unanimidad. Pasamos al punto 4. Y quisiera decirles, el jefe de gobierno quería venir con nosotros para dar un mensaje. Está viendo cómo son los ajustes de su agenda y con mucha suerte nos acompañará en algún momento. El punto 4 lo dejamos ahorita de acuerdo. Vamos al punto 5, que es la presentación de los 16 proyectos con confirmación de consistencia metodológica por la Secretaría Ejecutiva del Comité Científico para la Reconstrucción y el Futuro de la Ciudad de México. Y aquí solo quisiera hacer un comentario. Las instituciones participantes son de nuestras grandes instituciones académicas y los grupos de expertos. Como bien lo dijo Eduardo, hubo 20 propuestas, 3, y platicando con las instituciones, 3 tenían una parte de duplicidad. Otra decidió ese equipo de investigación replantearlo y se bajó. Entonces teníamos 16 propuestas y esas 16 propuestas desde el punto de vista de la Secretaría de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Ciudad de México eran totalmente consistentes con los términos de referencia y con los puntos. Entonces la solicitud a este comité
Desde el punto 6 es poder presentar estas propuestas al Comité Técnico del Fondo, que es donde salen los recursos para el desarrollo económico y social de la Ciudad de México, y estos 16 proyectos que pasan al comité ya una vez que los aprobó el comité científico, es decir, toda la parte de consistencia académica. Si no tienen ningún comentario y están de acuerdo, pues se aprueba el acuerdo como está, ¿no? Y los pasamos al comité económico social, porque esa es la fuente de financiamiento. Con eso pasaríamos. Solamente que alguien tenga una duda. A ver. A ver. Claro. Gracias, buenas tardes a todas, a todos. Para el comentario es solo por la duda. Yo lo que recuerdo es que se habían presentado 13 proyectos. No sé si estos son otros proyectos, si son nuevos y requieren de la autorización del fideicomiso, porque lo otro yo también tenía entendido que ya se había autorizado. Entonces un poco tengo la duda si son proyectos nuevos o fueron los 13 proyectos anteriores que se iban a pasar a revisión. A ver, más o menos como lo refería al inicio, Mateo, sí. Si recordarás, el Comité Directivo del Consejo Económico y Social autorizó presentar a la Asamblea General de nuestro Consejo 20 proyectos. En la Asamblea General del 1 de diciembre se autorizó por parte de esa Asamblea que se continuaran todos los trámites correspondientes para la realización posible de esos 20 proyectos, de esos 20 estudios. Eso implicaba la confirmación por parte de la Secretaría de Finanzas acerca de los recursos disponibles para cubrir los presupuestos asociados a la realización de esos 20 proyectos. Incluía también la exigencia jurídica vigente de consultar a toda la administración pública del gobierno de la ciudad para evitar duplicidades en la realización de esos estudios, y también implicaba que hubiera, lo que ya refirió el maestro García Junco, una consistencia metodológica entre los proyectos, sus términos de referencia, los entregables potenciales, y todo eso fue lo que en efecto se aprobó aquí. Entonces, de esos 20 estudios, lo que nos acaba de informar el maestro García Junco es que en 4 casos, 3 de ellos hubieron duplicidades y se decidió por eso pues no asignar recursos para estudios que ya el conocimiento estaba disponible en algunas oficinas de la ciudad, y el otro, el grupo de investigadores específicamente de la Facultad de Arquitectura, dijo que por el transcurrir de ese momento de diciembre a estos otros meses en que se estaban haciendo estas gestiones, febrero, marzo, pues decidió que, dadas otras actividades ya agendadas para el 2018, se veían imposibilitados en continuar con el proyecto. Ese es el cuarto que queda, digamos, así dicho, pues cancelado. Entonces nos quedamos con 16. Y esos 16 son los que ya en efecto habíamos aprobado. Entonces, no sé si con eso... Sí, solo el monto, porque recuerdo que quedaban 50 millones todavía un poco en las relaciones que estos 20 proyectos tomaban aproximadamente 50 millones de los 100 y quedaban para proyectos nuevos alrededor de 50 millones, que no sabemos si ya los tenemos o no, los otros 50. A ver, ¿por qué no? Digo, porque aquí hay una agenda muy específica y creo que son proposiciones importantes. En este momento, el objetivo fundamental de este grupo de trabajo y de este comité es agilizar los procesos de investigación que son importantes para la Ciudad de México. La lista, la que quiera la vamos a hacer pública, la CECITI y en el propio sitio del Consejo, para que vean las instituciones, el tipo de estudios. Si necesitan más información específica sobre un estudio, claramente está administraciones
de gobierno abierto y lo puede consultar. Y ese es un primer paso. En términos de los fondos, estos proyectos se fundaron con todo lo que se necesita. Cualquier tipo de remanente va a ser usado con el mismo objeto. Cuando las instituciones académicas y los expertos puedan hacer estudios vinculados a esta problemática. Entonces no es... Esto debe ser un esfuerzo permanente. La Ciudad de México tiene en esta parte dos prioridades, y entender mejor la parte sísmica, ¿no? Justo por donde estamos, en muchas dimensiones, ¿no? Técnica, social, y será un esfuerzo permanente de investigación. Igual también con el tema del agua. Y pronto habrá eso. En este momento ya el acuerdo, ¿no? Si este comité tiene a bien votarlo así, sería que pasa ya todo aprobado, los 16 proyectos consistentes con la metodología y las instituciones para el Consejo Económico y Social, y ya se pueden fondear y se firmen los acuerdos correspondientes. Dentro de este mismo punto, perfecto. A ver, maestro Caballero. Sí, el maestro Francisco Caballero, secretario de Desarrollo Económico y secretario ejecutivo de este Consejo Económico y Social, nos va a aclarar el punto que con razón plantea el consejero Mateo Alcázar. Sí, buenas tardes a todas y a todos. Su duda en concreto, entiendo, es la aprobación inicial del monto total de recursos y cuántos vamos a usar ahora. De acuerdo a los procedimientos administrativos vigentes, el procedimiento es que independientemente de cuánto haya aprobado la asamblea o su consejo o su comité, tenemos que llevar a cabo el procedimiento administrativo para poder liberar los recursos. En esta ocasión vamos a hacer el procedimiento, dado lo que nos acaba de informar el maestro García Junco, de 42.594.000 pesos, que es lo que implica este total de proyectos. El resto del dinero que pueda haber sido aprobado por la asamblea, pues sigue en el fondo. En algún momento, cuando nosotros lo necesitemos, se seguirán todos los procedimientos como hemos seguido hasta ahora para poder tener acceso a los recursos, pero la cantidad que ahora de facto, de hecho, en concreto vamos a usar será la que este comité le solicite al consejo que libere. Lo demás pues sigue estando en las arcas de la ciudad, consejero. Gracias. Muy bien. Si tienen a bien, consejeros, esta parte de ya aprobar estos 16 proyectos para que se metan allá, queda aprobado por unanimidad, y estos 16 proyectos se someterán al Consejo del Fondo del Consejo Económico y Social. Dentro de este mismo punto tenemos una solicitud, ¿no? Que es una cosa buena, ¿no? Va en este mismo sentido presupuestal, para solicitarles que nos permitan hacer un cambio presupuestal, ¿no? Y una parte del presupuesto operativo de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, 10 millones de pesos, lo queremos pasar a una cuenta de apoyo para sacar una convocatoria y se hagan estudios específicos sobre sismos y agua en la zona de Xochimilco y Tláhuac. Si están de acuerdo, que nada más quede así aceptado en las actas, el comité científico aprueba la solicitud de que nosotros hagamos el trámite ante la Secretaría de Finanzas para pasar 10 millones de nuestro gasto operativo al rubro de apoyos para estudios sobre sismos y agua de la zona de Xochimilco y Tláhuac. Claro, sí, esto va a ser, este es adicional a lo que hay en el fondo. En asuntos generales, que sería el siguiente punto, quisiera
hacer un anuncio. La Secretaría de Ciencia, en un fondo, un fideicomiso junto con el Consejo de Ciencia y Tecnología, en un par de semanas vamos a abrir una convocatoria para instituciones académicas, públicas, universidades, centros de investigación, para fondear un centro de estudios que pueda hacer pública toda la información que estamos generando en la comunidad científica, y que se construya un sitio permanente de información, de mapas de riesgo, de toda la información técnica, y que sea algo que esté actualizado. Digamos, va a ser una convocatoria para construir redes entre los expertos, porque ahorita sí tenemos una parte muy importante y es un gran reto la parte de la reconstrucción, pero también tenemos que hacer un esfuerzo permanente de cada vez entender mejor y saber más sobre la problemática de la Ciudad de México en términos de sismos y de agua. Y este será un esfuerzo para hacer una red de manera más permanente, ¿no? Y que todos los trabajos estén concentrados en un lugar, cuáles son las implicaciones de política pública, cuál es el mapa de riesgos de la ciudad con la información que hoy tenemos. En fin, creo que debe ser un espacio y una institución pública que arme la red con todos ustedes. El apoyo será con esa institución, pero no es para esa institución, es para armar una red y que sea como la gerente, ¿no? Digamos, de todo el trabajo especializado. Esto pasará en 2 semanas, sale la convocatoria, y esto es un asunto general, nada más pues es totalmente pertinente para el comité científico. Es una labor que hemos estado trabajando con el Consejo Económico y Social, con el doctor Vega, con el maestro Caballero, y pues sí nos parece muy importante solidificar los esfuerzos de conocimiento sobre estos 2 temas que son y con eso sí, Jaime Martuchelli de la UNAM. Yo nomás tenía una pregunta. Cuando nos informaron a través del maestro Vega los proyectos que habían sido autorizados en la Asamblea General, él en el comunicado que nos puso nos hace saber que en una reunión que había tenido con el entonces secretario de Finanzas, le había solicitado para 2018 recursos adicionales de alrededor de 100 millones de pesos que quedaron todavía sujetos a una posible aprobación. No podemos contar con ellos. Ahorita, de acuerdo con lo que nos acaban de informar, hay una baja de alrededor de 7,5 millones de los proyectos que fueron cancelados, y en el caso particular de la Universidad Nacional manifestamos nuestro acuerdo de que si hay duplicidades los proyectos sean cancelados, por supuesto, y hay una baja voluntaria de la Facultad de Arquitectura, como nos acaba de informar el maestro Vega. Entonces, la erogación, de acuerdo con la información que nos da el maestro Caballero, es de que se autorizan un poco más de 42 millones de pesos. Entonces ahí queda un remanente todavía, como decía el maestro Lejarza, que es alrededor de 58 millones. Pero resulta que las propuestas de proyectos originales son superiores inclusive a estos 58 millones que quedan de remanente, y por eso el maestro Vega en su momento le solicitó al secretario de Finanzas fondos adicionales. Por ejemplo, déjenme decirles, la UNAM presentó 58 proyectos con un presupuesto de 204 millones de pesos. Entonces, ahí están estos proyectos que originalmente no fueron aprobados,
pero estoy seguro que en cuanto se abran otra vez la convocatoria para presentación de proyectos, esto va a suceder, y me temo que los 58 millones de pesos que quedan de remanente van a ser rebasados de proyectos autorizados. Entonces, yo lo que quería solicitar es que el Consejo Económico y Social haga las gestiones ante la Secretaría de Finanzas para que podamos contar con un mayor número de proyectos. Yo estoy seguro de que la premura con la que tuvimos que hacer la presentación de los proyectos y demás obligó a muchas instituciones de educación superior a no presentar proyectos. Es importante que sepan, de las 12 instituciones, solamente llegaron de 3 instituciones, que fueron la UNAM, el Colegio de México y el Centro de Investigación y Desarrollo Económico. Entonces, si les damos más tiempo a los investigadores y a las instituciones para que presenten proyectos, seguramente vamos a rebasar estos 58 millones de remanentes. Absolutamente de acuerdo con el doctor Martuchelli. Yo quisiera añadir solamente lo siguiente. Una vez que se cerró el plazo inicial para la presentación de los primeros estudios, evidentemente hemos recibido adicionales, y ya no solo de la UNAM, del Colegio de México y del CIDE, sino también hemos recibido de otras instituciones. Entre ellas, solamente mencionaré a 2, o 3, pero espero no olvidar a algunas otras y aquí me reclamen, pero entre otros proyectos recibimos de parte del Centro de Geografía y Geomática de CONACYT, del Centro Geo de CONACYT, recibimos un proyecto, recibimos 4 propuestas de estudio de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, recibimos también propuestas de la UAM, y recibimos propuestas también de estudios de la Asociación de Arquitectos, del Colegio de Arquitectos, entre otros. Entonces, por supuesto que sí tiene razón el doctor Martuchelli, tenemos una cartera de proyectos adicionales sobre los cuales aún no hemos iniciado el proceso, que ya concluimos con estos 16 aprobados y fondeados. Los remanentes del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México, que es, valga la redundancia, el fondo del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, evidentemente esos remanentes siguen allí intocados, y los que estamos haciendo, esos 16 estudios que vamos a hacer, son con los fondos ciertamente autorizados por la Asamblea General y entregados por la Secretaría de Finanzas para el ejercicio 2018. Entonces, a eso es a lo que se refería también el maestro Francisco Caballero al referir la cifra de los 42.994.960,22 centavos. Entonces, por supuesto que lo que procede entonces es simplemente firmar los convenios y empezar a hacer los servicios. Exacto. A ver, nada más, si regresar al punto de la reunión y el objetivo de este comité en este momento. Porque también, como todos los ciudadanos queremos, tienen que ser procesos que con toda claridad se vean cómo se asignan, quiénes son las instituciones, y vamos a ser muy transparentes y respecto a todo el proceso legal para hacerlo, y eso de pronto toma tiempo. La comunidad científica tiene clarísimo que cuando se abren las convocatorias hay un tiempo para presentarlo. El conocimiento tampoco se genera. Creo que lo importante de los fondos es que ahorita lleguemos con los que entraron en tiempo en las convocatorias, así lo hace CONACYT, así lo hace la propia CECITI, y son las reglas que se establecieron en la comunidad científica. Los fondos que no se han utilizado aquí seguirán etiquetados en la misma temática. Esa es una. Entonces ya
ya pasa esto, ya pasó todo el proceso que tenemos que hacer para rendir cuentas, ¿no? Y pasa al siguiente de autorización y liberación de fondos. La segunda es la solicitud que le hicimos al comité para ampliar el dinero y los apoyos sobre investigación, entonces sí lo estamos ampliando. Y la tercera, que lo comunico en asuntos generales, es que la CECITE, es decir, el gobierno de la Ciudad de México, va a abrir una convocatoria para las instituciones independientemente de estos recursos, para que el trabajo que está haciendo sea mucho más abierto, con esta visión de acceso abierto de esta administración y mucho más permanente, que no nada más sea por la gran tragedia que nos pasó. Y con eso, si no hay más comentarios, se cierra el orden del día, ¿no? Se cierra asuntos generales, a menos que alguno de los consejeros tenga algún otro comentario. Gracias, presidente. Solo comentar en relación a dos cuestiones. Una, creo que se demuestra que fue una decisión fundamental que el Consejo Económico y Social decidiera proponerle al jefe de gobierno que hiciera este convenio con instituciones para tener un comité científico, porque bueno, había también en el tintero la posibilidad de que fuera un grupo de notables que pudieran estar revisando todas estas cuestiones y las propuestas, pero ya quedó claro que el procedimiento es importante porque se le está dando a soluciones científicas y técnicas el papel relevante en la problemática de la ciudad. Una segunda decisión es que este comité tuviera un secretario técnico como es el secretario de Ciencia y Tecnología de la ciudad, porque ayuda, como es muy notorio, a que esto tenga procedimientos, tenga la calidad, tenga los contenidos que precisamente se buscan. Yo aquí solamente sugeriría que fuera oportuno en su momento, ya aprobados y ya financiados, que se fijaran algunos parámetros y algunos indicadores de impacto de los proyectos sobre la problemática que se quiere resolver, porque lo que está claro es que son buenos, que son importantes, pero todavía no tenemos claro qué tanto van a cambiar la realidad que hoy vivimos y que nos preocupó durante el sismo. Hay que saber, porque todo lo que se haga en este sentido es bueno, pero ojalá pudiéramos realmente revertir las tendencias que hasta ahora han sido esfuerzos fragmentados que no cambiaron dramáticamente la tendencia. Y finalmente, creo que por las propuestas que se hacen del doctor Matuccelli y lo que dice el secretario de Ciencia y Tecnología de darle continuidad a esto, yo lo que sugeriría es que en el mediano plazo y pensando en políticas públicas del gobierno de la ciudad, pues habría que estar muy atentos de lo que se va a hacer como plan general a 20 años, y por lo tanto en este sentido el Instituto de Planeación, Prospectiva y Desarrollo Territorial va a ser claro. Entonces ahora estamos tratando de armar un esfuerzo un tanto improvisado, pero con bases sólidas, para que ideas y propósitos científicos tecnológicos se conviertan en soluciones para la ciudad y sean administradas en políticas públicas que en el corto y mediano plazo empiecen a dar resultado. Pero el largo plazo está diseñado para que a partir del 2020 tengamos un plan a 20 años, y ese es un lugar donde tendríamos que seguir pensando en estas ideas. ¿Por qué? Porque hay que convertirlas en el plan de gobierno, no solo en particularidades que le dan al gobierno salidas de urgencia y salidas emergentes que se tienen que tomar, pero lo otro es planear con una visión distinta. Entonces yo lo que sugeriría en concreto es que de aquí, de este grupo científico coordinado por el comité, por el secretario técnico y por el presidente del consejo, pudiéramos elaborar, partiendo de esta experiencia, un diseño del instituto que nos permita darle continuidad a estos esfuerzos científicos tecnológicos, para que la planeación de la ciudad tenga también estos contenidos científicos tecnológicos
y estemos pensando en el largo plazo, que se va a convertir en ley por el Congreso local a partir del 2020. Hoy es la buena voluntad, hoy es los dineros que hay y que estaban dispuestos, que por ahí se logró rascar algo, no sabemos si nos van a dar todavía o no, pero me parece que hay buena voluntad, pero debemos de entrar a la consistencia de que los próximos proyectos a partir del 2020 tengan presupuesto asignado suficiente para resolver el problema del corto, mediano y largo plazo. Entonces la propuesta. Gracias. Muchas gracias. Por favor. Si le prestamos el micrófono. Buenas tardes, soy Claudia Puebla de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. La sesión pasada ya se trató aquí algo de eso. Se había comentado que había recursos adicionales y por eso varias instituciones presentamos proyectos que no entran dentro de estos. Ahora, lo que no me queda claro es si entran o si entrarían o si quedan pendientes como cartera de proyectos pendientes, si entrarían dentro de la convocatoria de la CECITI, la próxima convocatoria de la CECITI, o cómo estaría esta situación. Y al respecto también quisiera preguntarle al doctor de la CECITI si también esto que mencionó de estudios especiales para Xochimilco y Tláhuac es algo aparte de lo que dice o va a quedar en la convocatoria, o cómo es. Todos los procesos, muchas gracias. A ver, digo nada más para, ya estamos resolviendo el más, todos los procesos que tienen la CECITI son con convocatorias abiertas. La convocatoria especifica la parte técnica que proponen las instituciones, y cualquier institución puede entrar. La forma de selección se pasa a la comunidad académica y evalúa la pertinencia del trabajo. Sobre todo los evaluadores son partes del RCA nacional, que son los evaluadores expertos que ya tienen en las bases de datos. Bueno, toda la comunidad científica ya conoce el mecanismo, ¿no? Estamos usando ese mecanismo. Y sí, son recursos adicionales a lo del fondo. Y la otra convocatoria que vamos a sacar también, que es de un fideicomiso del Fondo Mixto de la Ciudad de México, son fondos adicionales y tienen las mismas reglas que conoce la comunidad científica, de tiempos, términos de referencia y la consistencia que tienen que dar de acuerdo a la demanda que se publica. Los procesos de selección, otra vez, es la comunidad científica. Con esto, ¿no? Creo que ya agotamos los puntos. Sí, claro. Gracias, maestro. No, yo quisiera felicitar a la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la ciudad por la decisión de sacar esta convocatoria para compartir la información, que me parece que es un momento muy adecuado y de veras que me da mucho gusto hacerlo. Entre uno de los productos que va a tener esto es que vamos a evitar duplicaciones, sin duda alguna. Cuando esté la información ahí asequible, los investigadores se van a medir, ¿no? De que no ese que presenten algún otro perfil. Entonces, yo entendería también de la intervención del maestro Vega de que estaríamos listos para emitir la siguiente convocatoria, para esos 58 millones de pesos que andan por ahí y los proyectos que llegaron. Y mi pregunta es la siguiente: podríamos, a ver, en el caso particular de la Universidad Nacional, de que un buen número de proyectos no fueron aprobados, pudiera ser importante si pudiesen conociendo, a ver si me puedo explicar, la razón del rechazo. Evidentemente pueden ser desde razones académicas hasta
duplicidades que fueron detectadas originalmente, ¿no? Sin duda. Mi pregunta es si estos proyectos que no fueron aprobados pudiesen competir y presentarse en esta segunda convocatoria después de conocer las razones originales por las que no fueron aprobados. Y en ese sentido alertar a las instituciones que presentaron proyectos de que van a sufrir ahora con la afortunada intervención de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la ciudad antes de dar a conocer los resultados, porque ese fue, para mi gusto, maestro Vega, el problema, ¿no? De que ya habían sido avisados los investigadores de que tenían esto. Entonces la intervención de la Secretaría de Ciencia y Tecnología desde el mero principio va a ser fundamental. Rapidísimamente, en reunión de trabajo este pasado lunes con el doctor José Ramón Amieva, quien además de ser el jefe del gobierno de la Ciudad de México es el presidente honorario del Consejo Económico y Social de la misma, haciéndole estos planteamientos y preguntándole directamente a él la conveniencia de los pasos a seguir, muy atinadamente me recomendó que primero cerráramos esta primera etapa, concluyéramos los trabajos y estudios, entregáramos los resultados al gobierno de la ciudad, por supuesto, como ya dije, y específicamente al comisionado para la reconstrucción y transformación de la ciudad, y solo entonces es la propuesta que me dio y que yo creo que es razonable y más que atendible el presidente honorario del Consejo. Entonces yo lo que creo que vamos a hacer es cerrar esta primera etapa y en efecto una vez concluida se abrirá la siguiente convocatoria. Muchas gracias. Muy bien, con eso agotamos los puntos de esta sesión. Si no hay más, pues yo daría ya por concluido los trabajos de este comité en esta segunda sesión ordinaria, y les agradezco muchísimo su tiempo y su presencia aquí, ¿no? Que tengan buen día. Hasta luego. Muchas gracias. Por cierto, hubo una disculpa del jefe de gobierno que no pudo acompañarnos. Siempre la logística y los imprevistos nos impiden hacer lo que luego uno quiere. Y muchas gracias a todos por acompañarnos. Que tengan buen día. Bueno.